Cuando una es madre de familia, trata de educar bien a sus hijos, con valores, con buenas costumbres. Esto conlleva poner restricciones y reglas dentro del hogar. Cuando una es madre soltera, esta tarea se complica por el simple hecho de que una, como única responsable de la crianza, se llega a ausentar mucho para poder seguir trabajando y llevar el sustento a casa. Yo fui madre de un hijo único. Desde pequeño, su abuela, mi madre, me ayudaba a cuidarlo. Lamentablemente ella falleció cuando él apenas tenía 5 años. Esto nos vino a complicar todo en casa, porque ahora tenía que echar mano del apoyo que me brindaban algunos vecinos. En especial, tenía una vecina que se llamaba doña Isabel. Ella lo recogía de la escuela y le daba de comer. Yo tenía que pagarle por su apoyo de manera semanal. Conforme mi hijo Paulo fue creciendo, me preguntaba por su papá. Él se llamaba Paulo también. Le había puesto su mismo nombre en su honor. Yo le decía que él estaba en otro país. De hecho, así fue. Eso pensábamos. Él se fue a Estados Unidos cuando estaba embarazada. La idea es que se iría por un par de años para darnos un mejor futuro. Sin embargo, desde que nos despedimos nunca volví a saber nada de él. Nunca supe si pudo cruzar la frontera o si le pasó algo. No hubo indicios de que perdiera la vida, pese a que en su momento se hizo el reporte de desaparición y que incluso tuvimos que ir mis suegros y yo a la frontera. Tampoco se pudo identificar el cuerpo. Entonces, yo prefería decirle a mi hijo que su papá estaba en Estados Unidos, que decirle que tal vez podría haber muerto. Recuerdo que en ese tiempo yo tenía un sueño recurrente. En ocasiones me hacía despertar a mitad de la noche. En este aparecía la figura de una persona joven que me decía: «Aquí estoy, ven a buscarme». Como nunca habíamos recibido noticias de mi esposo, asumí que el hecho de extrañarlo y de querer saber de él me estaba causando ese tipo de sueños. Sin embargo, algo no tenía sentido, porque aunque era joven, tampoco se veía como una figura completamente adulta. Y más aún, en una de las ocasiones, claramente escuché a mitad de la noche una voz que me decía: «Ellos se vengaron, estoy en su casa, ven por mí». Esos sueños y esas voces, con el paso del tiempo, se detuvieron. Yo seguía pensando que la desaparición de mi esposo me había provocado ese tipo de desorden mental. Tal vez era temporal, o quizás sería por el estrés de la pérdida. Mi hijo creció con tendencias agresivas. Yo siempre creí que le había hecho falta la figura paterna. Lo notaba con cierto resentimiento. Siempre me contestaba de manera muy fría, y cuando llegaba por él a la casa de mi vecina, casi no me hacía caso. Isabel me decía que era muy tranquilo y que estudiaba mucho, pero cuando llegaba el momento de ir a firmar calificaciones, me daba cuenta de que en realidad no iba tan bien. Siempre busqué la manera de acercarme a él. Todos los fines de semana lo llevaba a jugar a un parque. En ocasiones le compraba algún helado. Solíamos hacer la tarea juntos. Trataba de hacer todo lo que estuviera en mis manos para aprovechar el tiempo con él. Y los domingos, ya por la noche, era más abierto conmigo. Los lunes por la mañana, cuando tenía que llevarlo a la escuela, él cambiaba mucho, pues sabía que toda la semana solamente nos veríamos en las noches para dormir. Isabel tiene 2 hijos, y ella sí tenía esposo. En ocasiones mi hijo regresaba a casa con algún juguete que le regalaba el señor. Eso me daba tranquilidad, porque asumía que ellos lo estaban tratando muy bien. A partir de que Paulo cumplió los 11 años, empezó a cambiar mucho. Si ya de por sí su comportamiento era algo difícil de sobrellevar, a esa edad se volvió más agresivo, iniciaba a tener actitudes rebeldes, y fue tal su cambio que mi vecina Isabel decidió que ya no podría cuidarlo más. Su esposo en especial era quien ya no quería lidiar con tanta responsabilidad, y claro, poniendo las cosas en la balanza, lo que yo les podía brindar de manera económica en agradecimiento a su apoyo por hacerse cargo de él no era equivalente a los problemas que él les estaba dando. Tomé la decisión de que mientras yo trabajaba, él permanecería solo en la casa al salir de la escuela, así que lo tuve que enseñar a usar el transporte público. Le di la llave de la casa y lo enseñé a preparar lo básico de alimentos fríos.
para que pudiera valerse por sí mismo mientras yo no estaba. También dejaba comida hecha para que solamente la calentara en el microondas. La relación madre e hijo mejoró bastante a raíz de que dejó de acudir a casa de Isabel. Con el paso de los meses, él, aunque seguía teniendo un comportamiento agresivo, era más cariñoso conmigo. Pero en su escuela era diferente. Los maestros me empezaban a llamar porque decían que Paulo era muy rebelde y hasta agresivo. En una ocasión golpeó fuertemente a uno de sus compañeros en clase, porque él le hizo una broma acerca de que no tenía papá. Él enfureció y lo golpeó de manera descontrolada. Hizo que su compañero quedara inerte en el piso. Ese día tuve que salirme del trabajo para ir a atender ese problema, porque los papás del niño afectado exigían hablar conmigo. Sin embargo, para sorpresa de ellos, todos los compañeros empezaron a comentar que mi hijo había actuado así porque ese niño ya lo tenía harto con su bullying. Entonces, aunque la reacción de mi hijo había sido algo drástica, esto se había provocado por los ataques constantes del otro adolescente. Después de ese acontecimiento, noté que mi hijo estaba creciendo, pero no solamente en el tema físico, sino que como persona era más reflexivo, maduro, pero seguía siendo frío y agresivo en algunas ocasiones. Más tarde, descubriría cuál fue la razón principal de su comportamiento. Resulta que si bien mi hijo ya sufría la ausencia paterna, su única referencia de una figura masculina dentro del hogar siempre fue el esposo de Isabel. Lo que yo no sabía es que ese hombre golpeaba a su esposa, y peor aún, Paulo me confesó que ese hombre había abusado de él en repetidas ocasiones. Yo sentía que me moría. Cuando Paulo me platicó cómo sucedió todo, quedé en un estado completo de shock, pues me sentía responsable por no haber podido cuidarlo como él necesitaba. Estuve evaluando la posibilidad de ir a levantar una denuncia, pero eso implicaría hacerlo repetir de alguna forma el infierno que había vivido. Yo tendría que ausentarme del trabajo y nuestro sustento se iba a ver comprometido. Entonces decidí callar como lo hizo mi hijo en su momento. Durante un tiempo lo estuve llevando a terapia. Sin embargo, por cuestiones económicas, sus sesiones tuvieron que interrumpirse. Cuando mi hijo pasó de los 13 años, yo me di cuenta de que en lugar de quedarse en casa, él acudía con jóvenes que solían juntarse en la esquina de la calle donde vivíamos. «Hola, hijo, ya llegué. ¿Cómo te fue en la escuela?» «Hola, mamá, igual que siempre. Todo normal. Los mismos maestros, las mismas cosas, leer, calcular». «Qué bien, hijo. Hay que seguir estudiando para que cuando seas más grande puedas tener un buen trabajo». «No lo sé, mamá. ¿Y para qué? ¿Para que tenga que estar todo el día fuera de casa, solamente para llegar a preparar comida para el día siguiente, para poder seguir trabajando y seguir con la misma rutina día con día? No lo sé, mamá, no estoy seguro». «¿Por qué me estás hablando así, Paulo? Debes tener en claro que si te preparas más por medio de los estudios, puedes conseguir un mejor empleo, mejor pagado. A eso me refiero». «Oye, mamá, hablando de eso, uno de mis amigos de la esquina me dice que su papá necesita a alguien que le ayude a entregar costales de azúcar los fines de semana. Yo creo que me voy a ir con ellos para sacar algo de dinero y comprarme unos tenis nuevos. Mira, hijo, yo no estoy muy de acuerdo en que consigas un trabajo, pero si eso no va a interferir con tu escuela, pues adelante». Se llegó el sábado y él acudió con su amigo y su papá. Se fue desde temprano y regresaron ya por la tarde. Venía muy contento, cansado pero feliz porque había ganado su primer paga. En el fondo yo tenía una corazonada de que debía detenerlo. Sentía que debía convencerlo de que solamente se dedicara a la escuela. Y lo intenté. Hablé con él, pero era muy terco. Y cuando él se le metía una idea, era mejor no intentar ponerse en contra. El siguiente sábado fue lo mismo, y el domingo muy temprano fue por fin a comprar sus tenis que tanto quería. Yo me sentía orgullosa de él porque era muy trabajador, pero sobre todo porque seguía estudiando. Sin embargo, todo eso cambió muy rápido, porque el día siguiente, cuando lo llamé para que se despertara para prepararse para ir a la escuela,
Él se levantó muy rápido, pero no se puso su uniforme. A mí me pareció muy raro y le pregunté: ¿por qué no te pusiste tu uniforme, hijo? Se te va a hacer tarde para la escuela. Hoy no podré ir, mamá. Anoche me dijo el papá de Fidel que si podía ayudarlo hoy a descargar un camión que viene lleno de costales de frijol. Pero, hijo, eso no era el acuerdo. Te iba a dar permiso de trabajar siempre y cuando siguieras estudiando. Mamá, entiende, no te estoy pidiendo permiso. Ya me tengo que ir. Él era muy terco. Aunque quería detenerlo, al mirar su actitud, supe que todo sería en vano. Espera, hijo. Al menos almuerza antes de que te vayas. Esos trabajos son muy pesados. Él no me hizo caso. Solo tomó un par de frutas y salió deprisa. Esa tarde regresaría a casa un tanto extraño, como alterado. No estaba quieto. Se percibía como si trajera mucha energía. Entonces me dijo que regresaría en un rato más, que estaría con sus amigos en la esquina. Esa noche a mí me venció el sueño y no supe en qué momento él regresó a casa. La mañana siguiente la historia se repitió. Nuevamente él salió a trabajar en lugar de ir a la escuela. Mis miedos se estaban convirtiendo en realidad. Yo no quería eso para mi hijo. Apenas estaría por cumplir los 14 años. Con el paso de los días, me resigné a que él no regresaría a estudiar. Esa noche, después de mucho tiempo, volví a escuchar aquella voz que años atrás aparecía en mis sueños. Pero ahora decía: mamá, ven por mí. Me tienen ellos en su casa. Se vengaron de mí, pero ellos no saben por qué lo hice. Desperté totalmente exaltada porque pensé que se trataba de mi hijo. Fui a su recámara y ahí estaba él dormido. Entonces me calmé un poco y asumí que era solo otra pesadilla, ahora causada por todo el estrés que sentía, porque mi hijo había cambiado la escuela por el trabajo. Había algo en el comportamiento de mi hijo que me estaba asustando mucho. Si bien él solía ser muy activo, últimamente, más que activo, lo percibía alterado, y mis sospechas eran ciertas. Una noche, mientras lavaba su ropa, sacando algunas cosas que él había dejado en el bolsillo de su pantalón, encontré una bolsita con una sustancia extraña. Eran como pequeños cristales, así que decidí confrontarlo. Oye, hijo, ¿me podrías decir qué es esto que encontré en tus bolsas? No es nada, mamá, no te preocupes. Es solamente algo que me pidió Fidel que le guardara, pero ya se lo voy a entregar mañana. Dime la verdad, hijo. ¿Estás consumiendo esto? ¿Sabes que puedes confiar en mí? Me preocupa porque este tipo de cosas son muy adictivas. Está bien, mamá. Te lo diré. Lo utilicé una vez, pero solamente fue para aguantar la descarga de otro camión, porque ya estaba muy cansado, y uno de mis compañeros me dijo que con esto aguantaría fácilmente, y de hecho sí funcionó, pero tienes razón, ya no lo usaré. El hecho de que él haya aceptado el uso de esa sustancia me dio cierta tranquilidad, pero a la vez me preocupé por la facilidad con la que alguien ha inducido a ese tipo de consumos a otra persona. En pocas semanas fui mirando cómo su físico y su comportamiento cambiaban. Era evidente que no había dejado de consumir eso que le encontré una vez. Lo que nunca sospeché fue que él siguiera guardando un rencor hacia el esposo de Isabel. Pensé que eso ya había quedado en el pasado, así que con las nuevas personas que él conoció en el trabajo, fue teniendo contacto con otras personas que le vendían esos químicos que lo hacían aguantar duras jornadas. Para agravar el problema, esa gente no era gente de bien, no trabajaban como mi hijo, solo se dedicaban a la venta de sustancias y vaya a saber a qué más se dedicaban. Una tarde descubrí que mi hijo ocultaba algo en su pantalón, debajo de su playera. ¿Qué llevas ahí, hijo? Nada, mamá. Es una herramienta que traje para arreglar unas cosas. Yo por supuesto no le creí, y cuando él estaba ya dormido entré a su cuarto a buscar qué era lo que él me ocultaba. Encontré una pistola. Cuando yo creía que el trabajo y el estudio le habían ayudado a cambiar su comportamiento y su agresividad, resultó que había ocurrido lo contrario. Él había estado reprimiendo estos sentimientos desde hacía ya tiempo. Entonces,
a la primera oportunidad que él se encontró, todo eso que tenía guardado explotó, y ahora él estaba buscando vengarse de aquel hombre, de igual manera que tiempo atrás se vengó de su compañero de la escuela cuando éste le hizo bullying. Cuando descubrí el arma en su cuarto, él despertó y me sorprendió. «No debiste hacer eso, mamá. Ahora ya no podré confiar en ti». «No, hijo, no confundas las cosas. Eso no está bien y lo sabes». «Así es, lo sé. Y también sabes que no estuvo bien todo el tiempo que ese hombre estuvo abusando de mí. Así que te voy a pedir de favor que hagas de cuenta que tú no viste nada. Seré muy discreto. Confía en mí». Él se levantó en ese momento y salió de la casa. A veces me quedo pensando que todo pudo haber sido diferente si en ese momento yo hubiera hablado a la policía, pero conociendo a mi hijo, sabía que nunca me lo hubiera perdonado, aunque yo de hacerlo lo hubiera hecho por su bien. La mañana siguiente, la calle estaba llena de patrullas. Alguien había entrado a la casa de la familia de Isabel. Se especulaba que alguien le había disparado a su esposo. Solo encontraron una nota que decía: «Eso le pasa por sus malas mañas». Mi hijo cada vez estaba más sumergido en ese mundo. Las personas que le habían conseguido el arma se dieron cuenta de su potencial y empezaron a encargarle trabajos de ese tipo. De pronto él llegaba con fajas de dinero a casa y me decía: «Tenga, mamá, para que ya no trabaje tanto». Yo me sentía muy mal porque estaba en el dilema de ponerle un alto por medio de la ley o dejarlo ser como él era. Pero insisto, de haber ido a la policía, nunca me hubiera perdonado. Sería una traición por mi parte, así lo hubiera mirado él de haberlo hecho. Al poco tiempo me compró una casa nueva. Finalmente me salí de trabajar. Tenía ahorros suficientes para vivir tranquila el resto de mi vida, si a esto se le pudiera llamar tranquilidad. No sé exactamente qué trabajos hacía, si vendía o si compraba. No quiero pensar en lo demás. Solo me di cuenta que cada vez iba menos a la casa, y aún a su corta edad, me consta que mucha gente le tenía lealtad. Les daba órdenes, pero a la vez las recibía. Supongo que la organización a la que pertenecía era bastante poderosa, porque nadie se metía con él. Al menos así parecía, pero nada más lejos de la realidad. Así como empezó en eso de un momento a otro, resultó que un día dejé de verlo. Desapareció. Desde que se había sumergido en ese mundo había ocurrido que dejaba de aparecerse en casa por un par de días por mucho, pero regresaba. Sin embargo, esta vez fue diferente. Pasó una semana y no sabía nada de él. Lo primero que hice fue buscar al papá de Fidel, aquel señor que lo contrataba para descargar camiones. «Buenas noches, señor. No sé si se acuerde de mí. Soy la mamá de Paulo. Ando buscando a mi hijo porque hace tiempo que no regresa a casa. ¿De casualidad usted sabe algo de él?» «No, señora. Su hijo ya tiene mucho tiempo que no se aparece por acá. Supe que se había ido por otro camino. Usted ya sabe. Aquí ya no le permití trabajar porque tenía muy malas influencias. Se dejó corromper muy rápido. Desde que supimos lo que pasó con el esposo de doña Isabel, yo la verdad ya ni le insistí en que viniera a trabajar conmigo. Pero mire, pregúnteles a ellos», dijo mientras señalaba a un grupo de jóvenes que estaban sentados en una motocicleta mientras fumaban no sé qué cosa. Me sentía muy desconfiada, pero aún así me acerqué a ellos para preguntarles. «Muchachos, discúlpenme la molestia. Ando preguntando por mi hijo. Se llama Paulo, y es así», les decía mientras lo describía físicamente. «No, señora, no sabemos nada de él. De hecho, ni lo conocemos». Yo la verdad es que noté que ellos mentían. Era obvio que no querían saber nada de eso, seguramente para no meterse en problemas. Sin embargo, ya casi llegaba a casa cuando uno de ellos me alcanzó. «Señora, espere. Discúlpeme lo que le voy a decir, pero yo creo que a su hijo lo levantaron. Al parecer empezó a vender por su cuenta, y al final creo que se trató de un problema por la disputa de un territorio». «No me digas eso, muchacho. ¿Y qué crees que le haya pasado? ¿Dónde crees que lo tengan?» Yo no tenía ni idea de qué significaba el hecho de que a alguien lo levantaran. Entonces el muchacho me respondió: «Mire, señora, yo no tengo nada de información, pero si llego a saber algo,
créame que le voy a decir. A mí mismo me arrebataron a mi hermano, pero cuando uno anda en estas mañas, ya sabe lo que le puede llegar a pasar. A mi hermano nunca lo encontramos. Algunos dicen que... No, señora, mejor para qué le digo. Es muy feo lo que les llegan a hacer. En pocas palabras, prácticamente los desaparecen. Mi sangre se congeló al escuchar las palabras de aquel joven. Era evidente que habían acabado con la vida de mi hijo, pero lo que en verdad me daba terror fue que aquel joven ni siquiera me haya querido decir lo que había podido pasar con Paulo. Entonces insistí: oye, joven, ya de verdad dime qué crees que le haya pasado. Pues mire, señora, seguramente lo enterraron por ahí, en algún terreno o una casa. Es muy fuerte lo que le voy a decir, pero a veces hasta los disuelven en ácido para que no quede nada de evidencia. Eso fue lo que me terminó de derrumbar. Solté un llanto desgarrador y a partir de ahí me propuse encontrar a mi hijo, con vida o sin vida, aunque eso implicara perder la mía propia. Estuve averiguando y pude contactar a una organización de madres buscadoras. Logré contactarlas y una de ellas me preguntaba si había llegado a tener algún sueño, algún aviso por parte de mi hijo. Comentó que en ocasiones ellos mismos nos van guiando para que los encontremos, pues ellos también quieren descansar en paz. Esto que me preguntó la señora tenía sentido, pero a la vez no. Pero recordé los sueños que yo había estado experimentando un tiempo atrás, cuando perdí a mi esposo y cuando mi hijo abandonó la escuela para irse a trabajar. Pues hasta el momento yo no estoy segura si esto tiene sentido o no, pero esa especie de visiones las tuve cuando mi hijo aún estaba conmigo. Recuerdo que una de las frases que me dijo aquella voz era algo así como: ven a sacarme, ellos se vengaron de mí por lo que hice. Es que eso es muy común. Me dices que tu hijo andaba en malos negocios y si había terminado con la vida de alguien o había hecho alguna especie de traición. Pudo haber sido cualquier persona la que se vengara de él. Te sugiero que descanses para que tengas mayor claridad. Por parte de la organización, vamos a revisar si por esta zona hay alguna fosa, y de ser así, revisaremos si alguno de los cuerpos rescatados corresponde a la descripción de tu hijo. Me fui a casa, y harta de la vida, de haberla pasado entre carencias, ausencias y pérdidas de las personas a las que más había querido, tomé una botella de licor que ya tenía tiempo guardada en mi vitrina y empecé a beber y seguí tomando hasta que se acabó la botella. Me quedé dormida. El sueño me venció mientras estaba recargada en la mesa del comedor. Entonces escuché aquella voz que me decía: no te detengas, sé que me encontrarás. Me estaba volviendo loca. Llegué a pensar que se trataba de mi esposo que estaba pidiendo ayuda para descansar en paz, pero a mí no me constaba que él hubiera pasado a mejor vida, así que quise pensar que se trataba de mi hijo que me estaba mandando señales y que tal vez estuviera vivo. Entonces recordé a Isabel. Yo había perdido contacto con ella desde que mi hijo tomó venganza de su esposo. Si ella de alguna manera me había apoyado con Paulo por años, no me constaba que supiera de los abusos de su esposo, y si lo sabía, siempre guardó silencio, porque bien que mal le servía el dinero que yo le pasaba por sus cuidados. Aún con la incertidumbre decidí seguir mi instinto y acudí a su casa, pero en lugar de ella me abrió la puerta uno de sus hijos. Era un poco más grande que mi hijo, y al mirarme noté su nerviosismo mientras le preguntaba: «Oye muchacho, ¿se encuentra tu mamá?» «No, señora, ella ya no vive aquí. Nos quedamos solamente mi hermano y yo». Ese muchacho me recordó mucho a mi hijo. Su actitud. Se percibía que también andaba en malos pasos. De hecho, en cuanto me respondieron que vivían solos, me cerró la puerta de manera muy grosera. Casi me golpea. Esa misma tarde, tuve una reunión con el grupo de las madres buscadoras. Ellas ya sabían de lo de mis sueños, pero no les había contado aún lo que yo sabía de mi hijo, acerca de cómo había sido abusado de pequeño y cómo llevó a cabo su venganza contra aquel señor. Entonces yo les conté todo lo que había hecho mi hijo. También les comenté acerca de la actitud que noté en aquel joven cuando me abrió la puerta. «Eso tiene mucho sentido, señora. Se me está ocurriendo un plan para iniciar la búsqueda». Lo primero que hice fue realizar una denuncia anónima, indicando que en esa casa se realizaban actividades ilícitas, venta de sustancias y privación de la libertad. De hecho,
Fueron varias las madres que nos apoyaron en realizar las denuncias para acelerar el proceso. Todo era muy desgastante para mí. Entre las búsquedas y los peligros que significaba el insistir en realizar todo el trabajo que las autoridades no realizaban, a veces hasta me costaba trabajo conciliar el sueño, pero sobre todo el no saber si mi hijo estaba o no con vida, la incertidumbre de no saber si estaba bien o si lo tenían muy maltratado, en malas condiciones, como había sabido de otros casos en los que por largos periodos se les privaba de la libertad mientras recibían graves maltratos, por decirlo de alguna manera. Esa noche, mientras dormía, volví a soñar, pero esta vez fue diferente. Yo me encontraba excavando en una grande zanja y él me miraba desde afuera. Me decía: vamos, mamá, no te detengas. Perdóname, por favor, perdóname. Desperté y le prendí una veladora. Le recé un rosario y le prometí que pronto lo encontraría para que por fin se fuera a descansar en paz. A los pocos días recibí una llamada de las madres buscadoras. Me dijeron que en la casa de la vecina habían realizado un cateo y efectivamente encontraron armas, estupefacientes y restos de sangre en algunas zonas. Por mero protocolo, tuvimos que esperar a que terminaran las investigaciones, pero en cuanto pudimos entramos a la propiedad y, como era de esperarse, las autoridades no habían profundizado en las investigaciones, así que nosotras revisamos la propiedad y era evidente que en el patio trasero había indicios de que hubo una excavación reciente. Nos dimos a la tarea y pronto empezamos a encontrar restos humanos, pero no eran de una sola persona. Yo no lo sabía, pero hay un protocolo que hay que seguir cuando uno encuentra un cuerpo derivado de esas búsquedas. Y sin más, una vez que hicimos el trabajo de ellos, se adjudicaron el hallazgo, continuaron con la recuperación de los cuerpos que habían llegado hasta los 10 cadáveres. Fue una espera tortuosa de días, semanas en las que no teníamos respuesta, hasta que por fin recibí una llamada. Habían logrado identificar a Paulo. Solamente uno que está en esas situaciones sabe lo que se siente. Es una mezcla de sentimientos, impotencia, tristeza, coraje. Pero todo esto es contra uno mismo, contra la sociedad, el gobierno, las autoridades, la delincuencia. Todo causa y todo consecuencia de lo mismo. Vivimos en un círculo vicioso en el que a nuestros hijos los arrastran a la carencia, a la pérdida incluso de sus padres, como le pasó a mi Paulo, gracias a la maldita pobreza en la que nos tenían sumergidos. Así como mi historia hay muchas, pero no todos logran tener ese vínculo que mi hijo Paulo y yo teníamos. Gracias a eso, al menos pude recuperar sus restos, pero hay madres que nunca lo consiguen y hasta pierden la vida en la búsqueda. Incluso hoy en día, sigo buscando desaparecidos en apoyo a aquellas personas que me ayudaron a encontrar a mi hijo. Nosotros no sabemos cómo actúa realmente esto a lo que le llamamos vida. Parecería que somos energías viajando en el espacio, sin tiempo ni lugar, solo energía que se manifiesta cuando quiere o necesita manifestarse. También es un hecho que no todos somos capaces de sentir esas fuerzas que nos quieren decir cosas. ¿Cuántos mensajes se perderán en el tiempo y el espacio, buscando ayuda, dando gritos de auxilio sin que nadie los pueda escuchar? Podrían ser esas cosas a las que otros les llaman almas en pena. Este relato está basado en hechos reales. Si te gustó, me apoyarías mucho suscribiéndote a mi canal. Activa la campanita y compártelo. Sigue mi contenido en Facebook, Instagram y TikTok. Esto fue Historias de Terror Reales.